Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. La virtud y el Estado en Platón. En este vídeo voy a realizar algunos comentarios o explicaciones sobre estas dos cuestiones en la filosofía platónica. Está claro que para Platón la virtud tiene varios significados, aunque están todos conectados entre sí, como es lógico. Son conceptos diversos, pero que no son excluyentes entre sí, se podría decir. Primero podemos contemplar o entender la virtud como sabiduría, que sería el concepto socrático, al cual Platón se mantuvo siempre fiel. Este saber es de orden superior y diríamos el conocimiento pues considera las ideas de bien, de justicia, de valor, de piedad, de compasión, etc. De este modo, Platón intenta superar de una manera definitiva el relativismo de los sofistas y en ese sentido pues considera que existe lo justo en sí, lo bueno en sí, lo bello en sí, etc. Y realiza la unificación de todas las virtudes en la denominada idea del bien. También, en segundo lugar, se puede entender la virtud desde la filosofía platónica como purificación, porque tanto en el diálogo Fedro como en el Fedón o de la inmortalidad del alma, el hombre virtuoso es el que purifica su alma de las pasiones y la desprende del cuerpo para poder de esa manera realizar el acceso a las ideas. En este sentido, Platón también admitirá claramente que la vida buena y virtuosa es una vida mixta, en la que hay que saber aceptar también el placer, pero con moderación, sin excesos. Y en tercer lugar, se puede pensar en la virtud también como armonía. En este sentido, pues este concepto de la armonía se encuentra muy bien desarrollado en su diálogo La República o el Estado, porque Platón está convencido de que la justicia es la virtud fundamental y consiste en el acuerdo de las tres partes del alma, como si fuera una armonía, el de la cuerda grave, el de la alta y el de la media. La armonía para Platón surge en el alma cuando cada parte hace lo que le es propio, de tal manera que dominen o sean dominadas entre sí conforme a naturaleza. En ese sentido, en la división del alma que plantea Platón, pues se establece que la parte racional será prudente, debe pensar las consecuencias de las conductas, de los actos, etc., y debe guiar claramente a la parte irascible, que deberá ser valerosa y que está en el corazón, podríamos decir. Y ambas deben dominar a la apetitiva o concupiscible, que será así atemperada por la racionalidad o por la prudencia y por el valor. El hombre que consiga esto pues será armonioso y justo. Por eso la virtud para Platón es también la salud, la belleza y el bienestar del alma. La justicia, por tanto, es la armonía del ser humano. Tenemos de esta manera pues una división de la virtud en cuatro categorías fundamentales: prudencia, fortaleza y templanza, correspondiente a las tres partes del alma que él establece en su antropología, y justicia como la armonía que resulta así pues en el alma virtuosa. Además, Platón establece una clara correlación o correspondencia entre el alma y el Estado, porque considera que en el alma de cada uno hay las mismas clases que en la ciudad-estado y que en el mismo número. En ese sentido, la estructura de la ciudad se encuentra reflejada en el alma y viceversa. Por eso, para Platón, lo mismo que para Aristóteles, la ética conduce a la política de una manera indudable, porque Platón está también seguro de que solo en una ciudad justa es posible educar o formar a hombres justos. De ahí la importancia que el propio Platón da a la educación en el estado ideal que él propone. En cuanto al Estado, pues el tema de la República, de este gran diálogo de Platón, es la justicia en el individuo y también en el Estado. Se trata, por tanto, de una utopía política que luego fue seguida por otros pensadores muy posteriores, como Tomás Moro y otros muchos, en la que el gobierno pertenece, para Platón, o debe pertenecer a los reyes filósofos, a los filósofos en definitiva, que son los gobernantes que han de practicar de una manera continua y directa pues la filosofía. Gobierno, por tanto, que sería para Platón monárquico o aristocrático, porque considera que es el mejor frente a la demagogia de algunos regímenes democráticos que él critica duramente. Por lo tanto, diríamos que este modelo de aristocracia en el estado ideal que propone Platón es un modelo que podríamos llamar aristocracia de la virtud, pero no de la sangre. Aristocracia, por otra parte, también del saber y de la virtud, por supuesto.
Los gobernantes, por tanto, no deben ser guiados por la ambición personal, sino por el bienestar de los ciudadanos. Y en ese sentido, pues el derecho del más fuerte, como por ejemplo pues pretendían algunos sofistas, no debe ser lo que rige en las ciudades-estado griegas. Por lo tanto, diríamos que el gobernante también se inspira en la contemplación del orden de las ideas, del orden inmutable de las mismas, y en el mito de la caverna el propio Platón lo expresa muy bien. Los que consiguen escapar de ella y contemplar el sol de la verdad, de la justicia y del bien, deben volver a la caverna para guiar a los que allí continúan el mundo de las sombras, de las cosas, que no son la auténtica realidad, ya que la realidad de verdad son las ideas. En este sentido, la ciudad platónica, para Platón, se compone de 3 clases sociales que se corresponden con las partes del alma. A cada clase, por otra parte, se le asigna una tarea y tiene una virtud específica, sin ninguna duda. En ese sentido, podemos hablar de la parte racional del alma, que es el nous o el logos, y que la tienen en mayor medida, por decirlo así, los gobernantes, que son los filósofos, los arcontes, y como virtud fundamental pues tienen la prudencia, que también es sabiduría, y que se puede llamar frónesis o sofía, que significa sabiduría, y frónesis, prudencia. La parte irascible del alma, que sería timós, pues corresponde sobre todo a la clase social de los guardianes o guerreros, y supone pues la virtud de la fortaleza, el valor, la andreía. En ese sentido, la resistencia ante los problemas, ante las dificultades, ante el dolor, etcétera, etcétera. También hay una clase social que está representada por el alma apetitiva, que es la de los artesanos y labradores, y que tiene como virtud principal la templanza, sofrosiné, y por último, pues hay que también valorar y contemplar que tiene que existir pues indudablemente una armonía entre las partes del alma, lo mismo que una armonía entre las clases sociales para que el Estado se desarrolle bien, funcione bien, opere bien, y el gobierno también, por supuesto. En consecuencia, la armonía tiene que reinar entre las clases sociales porque tiene que haber justicia. En definitiva, el estado ideal platónico pues es un estado que es una organización política estrictamente o totalmente jerarquizada. No todos los hombres están igualmente dotados por naturaleza ni deben realizar las mismas funciones, según Platón, y en cada uno predomina un alma. En los gobernantes predomina el alma racional, en los guerreros el alma pues irascible, y en el resto de los ciudadanos pues el alma apetitiva. Y en función de eso pues tienen que recibir una educación de acuerdo con las funciones que tienen que desempeñar o realizar. En ese sentido, cabe destacar que el propio Platón insiste en que tiene que haber una idéntica educación y funciones para hombres y mujeres. En eso es un adelantado a su tiempo frente al machismo existente en la Grecia antigua. Diríamos que las mujeres en la Grecia antigua estaban supeditadas al varón y estaban, diríamos, marginadas prácticamente de la vida social. Por otra parte, pues está claro que para Platón el Estado político, el gobierno político del Estado ideal debe ser o debe estar basado en una institución educativa, en la educación, y que la existencia de los ciudadanos está en función del bien de la colectividad, de toda la sociedad, de todo el Estado. Por esta razón, Platón prevé un comunismo total para las clases superiores, con la abolición de la propiedad privada y de la familia, en el caso de los gobernantes o reyes filósofos y de los guardianes o guerreros. Esto puede parecer excesivo desde una perspectiva contemporánea o actual, y yo creo que lo es, pero era la forma que Platón consideraba que era la mejor para evitar pues toda clase de corrupción económica y política que era muy frecuente en su tiempo. De este modo, según Platón, gobernantes y guerreros estarán a salvo de los peligros de la ambición personal o de casta, de la ambición de dinero, etc., o de enriquecimiento. Platón, por otra parte, fue el gran creador del primer ensayo de teoría política de amplias proporciones que conocemos, y se inscribe también en un movimiento más amplio de crítica a la democracia. Pero hay que tener en cuenta que la democracia ateniense pues es muy diferente a la de las democracias contemporáneas, porque era pues muy susceptible de manipulaciones por parte de demagogos, por parte de sofistas, etc.
El proyecto político de Platón, por tanto, va directamente dirigido en contra del relativismo de los sofistas y de su escepticismo, y pretende construir un modelo de Estado que escape a la temporalidad, al paso del tiempo, al igual que el modelo del cosmos o el modelo de las ideas eternas, del mundo inteligible, y pues en las leyes, que es su última obra sobre política, ya pues poco antes de su muerte, pues realmente intenta sustraer al Estado de la decadencia histórica y llega a extremos casi inimaginables. Una ciudad encerrada en sí misma y autosuficiente, ni comercio ni viajes al exterior, dominada por una aristocracia agraria sin industria, regida por un consejo nocturno y un estricto sistema de vigilancia, porque la delación pues sería obligatoria para los ciudadanos. E incluso los juegos de los niños son rígidamente legislados para impedir que se introduzca la más mínima variación. Se trata, por tanto, de un Estado que pretende escapar al tiempo y al devenir, y esto pues es algo difícilmente pues imaginable que pueda suceder. En cualquier caso, este modelo de Estado ideal de Platón y su filosofía política ha sido estudiada y analizada por otros numerosos filósofos y ha servido de modelo pues a otros pensadores también. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.